Rodrigo Alonso, él es secretario general de ANSAFE. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, ¿cómo estás? Danilo y Erika te saludan. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, también para toda la audiencia, gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, recién estábamos leyendo la noticia acerca de que no hay oferta salarial para los docentes y obviamente hay malestar en ANSAFE, ¿no es cierto? Ustedes pidieron una propuesta urgente, ¿cómo ha quedado esa situación? ¿En qué estado está? Bueno, que en el día de ayer, en horas del mediodía, hemos recibido una nueva convocatoria para el próximo lunes a las 16 horas en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, nosotros esperamos de que el gobierno de la provincia presente una propuesta paritaria que desde nuestro punto de vista tiene que tener algunas características, por lo menos como para que pueda ser valorada por el conjunto de las compañeras y de los compañeros, ¿no? Nosotros creemos que el gobierno de la provincia desde el 4 de enero del 2024 viene teniendo una estrategia que es la de presentar propuestas paritarias que en primer lugar se circunscriben a lo salarial exclusivamente, no a las condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, las propuestas salariales son propuestas que son a la baja, porque son, cuando uno hace comparaciones de lo que es la inflación y lo que son los aumentos salariales, el salario de los docentes, de los activos, de los jubilados ha quedado por debajo de esas propuestas. Entonces, creo que la primera expectativa que nosotros tenemos es que el lunes el gobierno presente una propuesta. La segunda expectativa es que esa propuesta empieza a recuperar el salario de los docentes, de los activos y de los jubilados. En tercer lugar, que esa propuesta empieza a contemplar cuestiones relacionadas a las condiciones de trabajo. En definitiva, lo que esperamos de que el gobierno de una vez por todas empiece a transitar un camino distinto al que estaba transitando. Hasta ahora transitaba un camino de ajuste. Claro. Nosotros creemos que el gobierno de la provincia tiene recursos y tiene condiciones para empezar a modificar ese camino y que de una vez por todas los docentes empecemos a mejorar nuestras condiciones laborales, pero también nuestras condiciones salariales y previsionales. Claro. Leí por ahí que el gobierno sostiene que los aumentos que venían dando superaron la inflación, ¿puede ser? ¿O yo escuché mal que sostienen eso? No, es lo que sostiene, por eso es muy difícil llevar adelante discusiones sobre una propuesta salarial, porque estamos partiendo de puntos totalmente disímiles. Un gobierno que sostiene que el salario le ha ganado la inflación, indudablemente que no está dando cuenta de lo que pasa. Y lo que nos está pasando a los trabajadores es, no soy, yo te lo puedo contestar con los propios datos del gobierno, que son los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censo, que si vos tomás el año 2025 nada más, en el primer semestre hubo 16,4 de inflación. Sí. Y aumento salarial, los activos tuvimos un 13 y los pasivos un 8. Entonces, los activos ya perdimos un 3,4, los pasivos perdimos un 8,4. Si querés nos vamos al 2024, que cuando vos comparás la inflación del 2024 y los aumentos salariales que tuvimos los docentes, quedamos 23 puntos abajo. 23. Entonces, cuando uno analiza el salario con los datos del gobierno, pero cuando uno lo analiza como lo analizamos los trabajadores, cuando vamos al supermercado, cuando pagamos la luz, cuando pagamos el gas, cuando necesitamos algún bono de IAPOS, todo eso aumentó muchísimo más que lo que ha aumentado nuestro salario. Entonces, perdimos poder adquisitivo, los docentes somos empleados públicos, trabajadores públicos, con un salario muy malo, salario que está arañando la línea de indigencia. Un maestro cobra 770.000 pesos. La verdad que contra ese dato, firmado además en un decreto por el propio gobernador, creo que no hay discusión. Los salarios están mal, la de los activos, ni te cuento la de los pasivos, en donde además le pagan a los 60 días, tienen que hacer
un aporte solidario que termina siendo un aporte obligatorio. Entonces, la situación salarial es muy mala, el gobierno tiene que admitir que ha tomado una política que llevó a que el salario esté totalmente deprimido como está ahora y debe empezar a transitar otro camino. Rodrigo, te consulto. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es con respecto a la situación de IAPOS, que recién la nombraste. El sábado pasado hablamos con Andrea Paz, secretaria general de FESTRAM. Yo soy docente y soy municipal, trabajando de municipal, pero nuestra situación con respecto al aumento, el último aumento que tuvimos, los municipales, lo comió absolutamente el aumento de la obra social, de IAPOS. ¿Esta situación se repite en los docentes? Lo que está sucediendo con los aportes que hacemos los docentes a la obra social es que todos los incrementos que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, como son discusiones en donde los aumentos son remunerativos, siempre el aporte es a la obra social. Entonces, del 13% que tuvimos de aumento los activos durante el primer semestre, nuestros aportes a la obra social aumentaron un 13%. O sea, que nosotros financiamos a la obra social, no es que le estamos desfinanciando y no haciendo aportes. Es más, el que la desfinancia es el gobierno cuando te intenta darte sumas que son no remunerativas, no bonificables, o sea, las comúnmente llamadas sumas en negro. Claro. Lo que vos planteás es correcto, porque además de ese aporte que nosotros hacemos a la obra social, hay que decir que los servicios de la obra social son muy malos, porque prácticamente no tenemos atención médica, dificultades para que te autoricen los estudios, cuando necesitas hacerte algún estudio te piden una gran cantidad de bonos, los bonos prestacionales aumentaron muchísimo. Sí. Ahora, una salida es la de tener IAPOS solidario, que es que te cubre algunas cosas que no te cubre ser afiliado pleno a la obra social. El IAPOS solidario también aumentó muchísimo, como muy bien dice Erika, ¿no? Sí. Como muy bien dice ella, aumentó muchísimo. Entonces, gran parte de tus aumentos salariales se absorben con este aumento del IAPOS solidario. Entonces, la situación de la obra social es una situación preocupante por los aportes que hacemos, pero no por solamente por la cantidad, sino por la contraprestación. Claro. Porque cuando querés ir al médico, tenés que pagar particular. Es así. Sí. Si vos querés que te atiendan, tenés que pagar particular. Si necesitas un medicamento, lo mejor es que lo pagues particular, porque los medicamentos prácticamente no te lo está autorizando la obra social, y lo que te autoriza te reconocen muy poco. Entonces nos parece que la discusión con la obra social son los aportes, pero también tiene que ver qué hacen con los aportes de los afiliados. Por eso nosotros en el día de ayer comenzamos una campaña en donde estamos juntando firmas para exigirle al director de IAPOS y al gobierno de la provincia, cosa que ya lo hicimos hace un mes a través de una nota y no tuvimos respuesta, de que nos convoquen para discutir la situación de la obra social, porque es insostenible, porque se está perdiendo un derecho básico que tenemos los trabajadores, que es el derecho a la salud. Sí, claro. Tal cual. La segunda pregunta, y ya vamos cerrando la nota si te desobligamos, es esta situación que se discutió o se hablaba por detrás, digamos, de que la situación que había tomado el gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes hizo como un quiebre dentro de la fuerza sindical de los docentes. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Si sentís que están pasando un momento medio difícil en cuanto a la unión y a la fuerza que siempre tuvieron los docentes como fuerza sindical, o si sentís que no, que solamente están tratando de sobrellevar los palos que pone en la rueda el gobierno provincial para el reclamo de los derechos de los trabajadores.
Bien, no, sobre esto dos cosas. Hay un dato que nadie lo niega. Que nosotros estamos discutiendo otras alternativas a las medidas de fuerza tienen que ver por una extorsión que lleva adelante el gobierno de la provincia. Eso está claro. Claro. Ahora también hay que decir que no nos sacaron fuerza. O sea, los trabajadores seguimos firmes buscando distintas estrategias para poder visibilizar nuestras exigencias. Por eso el gobierno le molesta tanto, ¿no? Y habla tanto de los docentes y de los gremios docentes. Nosotros no nos vamos a resignar. Nosotros vamos a seguir peleando. Como podamos, vamos a seguir peleando. Yo creo que lo que está en discusión son cuestiones sumamente profundas, ¿no? Que no es solamente el salario de un maestro, sino de qué manera yo voy a mejorar la escuela pública. También. Yo voy a mejorar la escuela pública cuando no hago inversión en infraestructura, donde pareciera que, por ejemplo, ustedes que son de Sauce Viejo, en una escuela de Sauce Viejo inauguraron un aula. Ahora, ¿eso soluciona los problemas del edilicio de una escuela? ¿Que haya inaugurado un aula? ¿O en verdad lo van a solucionar cuando haya recursos para poder adecuar los establecimientos educativos a los proyectos pedagógicos y a las necesidades de toda la comunidad educativa? Hay problema con la infraestructura, hay problema con la formación docente, hay problema con los materiales con los que tenemos que trabajar en las escuelas, hay muchas dificultades con nuestros alumnos que le están pasando muy mal y que muchos encuentran en la escuela el único lugar de contención alimentaria. Muy complicada la situación laboral de los docentes, que vamos enfermos a trabajar por el presentismo, por estos 80.000 pesos. Entonces yo creo que el gobierno de la provincia se equivoca cuando cree que la salida es la extorsión a través del presentismo o el descuento del día de paro. Lo que debería hacer el gobierno de la provincia es lo que dice pero nunca hace, que es dialogar, buscar consensos y sobre todo cumplir con los contratos electorales donde nos han dicho de que íbamos a recuperar derechos, que nos iban a escuchar y que íbamos a poder mejorar de manera conjunta la escuela pública. Nada de eso sucedió. Bien, claro. Muy bien, Rodrigo. Bueno. Muchísimas gracias. No te tomamos más tiempo. Creo que las preguntas fueron claras, tus respuestas a las preguntas fueron claras, pintan y describen muy bien el panorama de los docentes en la actualidad. No hace falta investigar mucho para saber que de lo que estás hablando es tal cual, lo describís. Nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación y va a disposición el medio para cuando lo necesiten. El lunes entonces debería estar la nueva reunión, como dijiste, ¿no? el día lunes exactamente. Ajá. Esperamos que haya una propuesta y si hay una propuesta vamos a estar convocando asambleas para que, como siempre, democráticamente los docentes podamos definir los pasos a seguir. Excelente. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, cualquier necesidad, el medio está a disposición. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Igualmente. Buen día. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así se iba Rodrigo Alonso, secretario general